comenzamos a ver circuito paralelo. Circuito paralelo es lo mismo que hemos visto en conexión de paralelo con resistencias. Estamos en lo mismo, la diferencia es que ahorita ya le estamos metiendo una fuente de alimentación, una pila, un voltaje, una fuente de energía, como la quieran llamar. Entonces aquí les marco un circuito en paralelo, se basa en lo previamente visto con relación a la conexión de resistencias. Pero ahora tenemos que conocer las reglas que aplican con respecto a voltaje y corriente. Y lo único que tienen que aprender es esto. Las reglas que debemos de grabarnos son el comportamiento del voltaje y la corriente. Y aquí tengo un error, esto es paralelo. En paralelo. En paralelo, ¿qué es? El voltaje es el mismo en todos los elementos. Repito, el voltaje es el mismo en todos los elementos, en todas las resistencias, en todos los componentes que estén conectados en paralelo. La corriente se distribuye entre todos los elementos o todos los componentes, todas las resistencias. Si se dan cuenta, funciona al revés. En serie, el voltaje se suma. En paralelo, el voltaje es el mismo. En serie, la corriente es la misma, en serie. En paralelo, la corriente se suma. Son lo mismo, solo que al revés. Aquí yo les puse la suma de n bifurcaciones. Una bifurcación es una separación o una ramificación de corriente es igual al total de la corriente del circuito. Y el voltaje en cada resistencia es igual al voltaje de la fuente. Es decir, vean este circuito. ¿Cuál sería el voltaje de R1? Todo este circuito está en paralelo. ¿Cuál es el voltaje en la resistencia 1? El mismo que el voltaje de la pila. ¿Cuál es el voltaje de R2? Es el mismo que está en la pila. Aquí no hay pierde. Todos tienen el mismo voltaje que la pila. ¿Por qué? Porque están en paralelo. Observen cómo están conectadas. Pueden ser que como que todos estuvieran agarrándose del hombro de la pila de ambos lados. Paralelo. Y ya. La única que se empieza a dividir o se empieza a distribuir es la corriente. Entonces aquí tenemos la ecuación. Voltaje. El voltaje es el mismo. El total es el mismo en todas partes. Pero la corriente total es la que se va a distribuir, por lo tanto la tenemos que sumar. Esa es la única diferencia. Aquí va a aplicar lo mismo que hemos visto con resistencia en paralelo. Hay que volver a sacar la resistencia total y con esta ya poder comenzar a calcular todo. Entonces por aquí vamos a resolver unos circuitos en paralelo. Bien, aquí tengo una resistencia, mi batería. Esta es mi resistencia 1 y resistencia 2. Bien, aquí la cuestión es saber o conocer cuál es el valor de la batería. Vamos a ponerle que es una pila de 9 volts, una pila cuadrada. Que mi resistencia 1 es de 1 kilo y mi resistencia 2 también es de 1 kilo. Entonces, primer paso es sacar resistencia total o resistencia equivalente. Ese es el primer paso. Ya de ahí ves qué tipo de circuito es. Si es serie, la sumas, y si es paralelo, ¿qué pasa? Veamos esta bonita fórmula. Ya lo escribí mal. 1 entre R1 más 1 entre R2. Listo. ¿Por qué? Pues estamos en paralelo. Dos resistencias en paralelo. ¿Qué sigue? Como tengo, bueno, lo voy a escribir, pero les doy, ya digo cuánto es. Entonces 1 kilo más 1 entre 1 kilo. Resistencia total me va a dar 500 ohms. Si no me creen, saquen el cálculo porque pues no tienen que sacar. Entonces me da 500 ohms. ¿Cómo sé eso? Sé eso porque pues soy sobrino de uno de los brujos de Catemaco y pues me dio la habilidad de poder ver el futuro con las resistencias. Cuando hay dos resistencias del mismo valor en paralelo, el resultado es la mitad. Así de simple. Ya se los había dicho. Cuando tengo dos resistencias del mismo valor, la resistencia total o equivalente en paralelo es la mitad. Listo. Estos son truquitos. Bien, ya tengo la resistencia total. Ahora, ¿qué necesito saber? Necesito saber la corriente total que hay aquí. Ahora la corriente total solamente existe aquí, porque llegando a este punto, llegamos a una bifurcación. ¿Qué es una bifurcación? Una ramificación o algo que se parte en dos. Entonces, va a haber un cacho, una parte de la corriente que viene para acá y la otra parte aquí baja. Entonces, ahora esto se va a volver corriente 1 y ahora esta se va a volver corriente 2 o corriente de resistencia 2. Aquí ya se me fue. Me lo voy a poner aquí, corriente en resistencia 1. Bien, pero primero necesito conocer la total. Ya que yo tengo
la resistencia total, pues simplemente tenemos que aplicarle de ohm. Ya saben, hacemos el triangulito, voltaje va arriba, resistencia y corriente van abajo. Entonces, ¿qué necesito calcular? Quiero calcular corriente. ¿Por qué voy a calcular corriente total? Esta es la corriente que les cobra comisión, y por R. Es voltaje. ¿Cuánto vale el voltaje? Bueno, aquí voy a escribir voltaje total entre resistencia total. Esto es igual a 9 volts que tiene mi pila entre 500 ohms. ¿Cuánto da esto? 18 miliamperes. Ya tenemos corriente total, ya tenemos resistencia total. Ahora, ¿qué me falta? ¿Qué desconozco? A la corriente 1 y a la corriente 2. Los voltajes de la resistencia 1 y de la resistencia 2, ¿cuánto valen? Es el mismo voltaje que tiene la fuente. Fin. La fuente puede tener 1 o puede tener 10.000 volts, no importa. La respuesta es el mismo voltaje que la fuente. Fin. ¿Por qué? Porque es la misma en todos lados. Entonces, ahí yo no tengo que hacer ningún cálculo. Es como la parte de corriente en serie. Yo, obteniendo la corriente total, sé que es la misma corriente en todas las resistencias. Ya no me complico. Solo se tienen que grabar eso. Entonces, el voltaje en R1 es igual a 9 volts. Y el voltaje en resistencia 2, pues es 9 volts. Ahora, necesito calcular la corriente en resistencia 1. Necesito calcular la corriente en la resistencia 2. Bien, esto es igual a voltaje en resistencia 1 entre resistencia 1. Y para corriente en resistencia 2 es voltaje en R2 entre R2. Entonces el voltaje, ya lo sabemos, es 9 volts. Es de 1 kilo R1. Voltaje en R2 es 9 volts y es de 1 kilo. Entonces 9 entre 1 kilo. Como tengo el poder de los chamanes, esto es 9 miliamperes. Un poder milenario. Ahí está. Vamos a armar este circuito. ¿Cómo sería ese circuito físicamente? Por eso es que en ese punto me agrada este programita. Ver, pues trae según él una pila de 9. Justamente lo que nosotros tenemos. Tenemos dos resistencias de 1 kilo. Ya por default me da la de 1 kilo porque pues, es sumamente común. Ahí está. Voy a conectar la pila. Ahí está. Al principio dices, pues es que no veo nada, ¿no? O sea, lo entiendo porque solo tiene resistencia. Ya quiero meterle foquitos. No, todavía no. Me conecté mal. Ya tendremos una clase de puros foquitos. Primer punto. Quiero comprobar que si esto es cierto. Dice 500 ohms. Están en paralelo. Entonces yo conecto mi ohmmetro. Se llama ohmmetro, no así como lo pusieron aquí, pero bueno. Ahí está. Bien. Ahí está. 500 ohms. Listo. Ya comprobé la primera parte. Una resistencia o cualquier cosa que le vayan a medir su resistencia nunca se hace con voltaje. Esto se llama medir en frío, quitar voltaje. Medir algo estando funcionando, es decir, que está fluyendo el voltaje, hay corriente, está vivo, se llama medir en caliente. Si no sabes medir en caliente, se van a matar ahí. Entonces, medir en caliente es solamente gente que ya sabe qué está haciendo. Ustedes tienen que medir en frío, es decir, sin alimentación. Obviamente, en este caso la resistencia siempre va a ser así. Bien, ya comprobé que sí. 500 ohms. Perfecto, ahí está. Palomita, ¿no? Siguiente punto. Quiero yo validar o verificar que realmente hay aquí 9 volts. Pues listo, ahora sí voy a conectar mi pila. Listo. Ahí está mi pila. A ver, el negativo. Ahí está. Vamos a darle correr. Y esto va a tronar, ya ven. Estoy midiendo resistencia en caliente y tronó esto. ¿Por qué? Porque le metí una pila y no voy a medir resistencia, voy a medir voltaje. Ya ven, acabo de tronarme el multímetro. Ahí está. Ahí dice que hay 8.97 volts. Es decir, a esta pila le falta ahí un cachito. Vamos a suponer que son 9. Estamos verificando este voltaje. Ahí está. Y estoy conectado a la resistencia, que prácticamente es lo mismo que estuviera conectado a cualquier resistencia o a la propia pila. Si observan, este mismo cable es el que atraviesa todo esto. Y este lado igual. Todo eso es lo que lo atraviesa. Por eso estamos en paralelo. Y ahora necesito yo comprobar que sí es cierto que una corriente total de 18 miliamperes están pasando. No van a pasar 18 porque hay 8.97 en la pila. No tenemos 9 volts exactos. Pero nos va a dar muy cercano. Ahí tengo que cambiar esto a perímetro. Ahí está. 19.9. ¿Y cuánto calculamos nosotros? 18 miliamperes. No le pongan atención al menos. Simplemente conecta al revés. Pero eso da igual.
La corriente me tiene que dar a fuerza sí o sí. Y ahí lo están viendo. Hay 18 miliamperes en total en el circuito. Ya lo comprobamos. Listo. Nos falta ver si esto es cierto. Vamos a checar la corriente en R2, porque es la última. Ahí está. 8.97 miliamperes, que sería equivalente a los 9. Ahí está. Ya lo comprobé. Ese es para R2. Quiero probarlo para R1. Bueno, simplemente ahí está. 8.97, que viene siendo equivalente a los 9 miliamperes. Y acá 8.97 miliamperes. Como ven, acabamos de comprobar que todos nuestros cálculos son correctos. Todos tenemos la incógnita si están bien. Ahorita vamos a descubrir todos si lo hicieron correcto o no. Ahí están todos los datos. La resistencia total se debe de haber dado 956 ohms. Voltaje de la fuente pues es 12 volts, no, ahí no hay pierde. Y por lo tanto 12 volts está en la resistencia 1 y en la resistencia 2. La corriente en la resistencia de 1.2 kilos es de 10 miliamperes y la corriente en la de 4.7 kilos es de 2.55 miliamperes. Y se está consumiendo una corriente total de 12.6 miliamperes. Aquí tenemos el mismo circuito, 12 volts, 1.2 kilos y 4.7. Primer paso de toda la vida, resistencia total. Hacemos que es 1 entre R1 más 1 entre R2. Hacer un poquito más directo, a ver cuánto da. 1.2 kilos más 4.7. Ya esta parte ya saben, para los que tienen calculadora científica, cómo sacamos esto súper rápido. Lo voy a sacar aquí en la pantalla porque voy a tardar mucho. Me da en la calculadora, da 955. Voy aquí, RT es igual a 955.93. Dicen, pero es que en el simulador da 956, sí, porque él redondea, por eso no hay detalle. Muy bien, Uriel, que bueno, ya encontraste el detalle. Eso es bien importante, que sepan cómo corregir ahí esos detalles que luego tienen. Bien, ahí está. Siguiente punto, calcular corriente total. Corriente total va a ser igual a voltaje total, que son 12 volts, entre resistencia total. Entonces sería 12 entre esto, sería 955.93 ohms. Esto es igual a 12.55 miliamperes. Listo, entonces ya tengo corriente total. Ahora, ¿qué me falta saber? El voltaje en R1 y en R2 es de 12 volts, están en paralelo. Listo, ya no batallo con eso. Me falta la última parte, conocer la corriente en cada resistencia. Esta es la total, es decir, la que entra aquí. Entonces ahí tenemos 12 galletas y esas galletas se van a repartir. Entonces la corriente en R1, voy a poner la de R2, corriente es igual a, son 12 volts, estamos en paralelo, entre la resistencia que es de 1.2 kilos. Y corriente en resistencia 2 es igual 12 volts, eso no cambia, entre 4.7 kilos. Ok, vamos a ver cuánto da. 10 miliamperes y 4.7. 2.5 miliamperes. Ahí está.